Vamos a resolver el siguiente ejercicio sobre ondas de choque. En este caso tenemos un aeroplano que está volando a Mach 2. Esto a una altitud de 9.363 metros y consideramos que la velocidad del sonido es la misma en todo ese tramo de altura, que sería 336 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a pasar desde que el avión pasa justo encima de algún observador? Es decir, está en este punto y eh, el avión sigue desplazándose? Obviamente las ondas de choque también. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaría en que las ondas de choque lleguen a donde está el observador? Como dice aquí, de tal forma que pueda escuchar el estallido sónico. Pues bien, el ángulo del cono de las ondas de choque, si recuerdan, pues es esta primera fórmula, lo que tenemos como fórmula, que sería el seno del ángulo del cono, es igual a la velocidad del sonido entre la velocidad de la fuente. También tenemos el número Mach, que es pues, la razón de la velocidad de la fuente entre la velocidad del sonido. Aquí viaja a Mach 2. Eso implica que el avión está viajando al doble de la velocidad del sonido. Y por otro lado, por ejemplo, con este triángulo que aparece aquí, pues tendríamos que el tangente del ángulo del cono es igual a la altura a la cual pasa el avión entre la distancia este, que ha recorrido el avión en ese tiempo que transcurrió desde que pasó el avión justo encima del observador hasta que llegó la onda de choque. Bien, pues vamos a usar estas fórmulas, es decir, con calcular el ángulo para después usar ese ángulo en la tercera fórmula, en el tangente, y encontrar D. Y ya con la velocidad a la cual viaja la fuente podemos encontrar el tiempo que le tomó recorrer esa distancia. Aquí, eh, si ven, el seno de alfa es B entre BF, velocidad del sonido entre velocidad de la fuente, y el número Mach es precisamente el recíproco, velocidad de la fuente entre velocidad del sonido, es decir, esto lo podemos poner como 1 entre M. Y entonces tendríamos que el ángulo es el seno inverso de 1 entre M. Esto sería pues alfa es igual a el seno inverso de 1 medio. Al calcular esto pues en grados me queda que es igual a 30 grados. Bien, ese sería el ángulo del cono. La distancia que va a recorrer el avión desde que pasa justo encima del observador hasta que el observador escuche el estallido sónico sería pues despejada de la fórmula del tangente. La distancia sería la altura entre el tangente de alfa. Es decir, esta distancia va a ser 9.363 metros sobre el tangente de 30 grados. Y evaluamos esta expresión, la distancia que recorrió el avión es de 16.217.192 metros. Y sabemos pues que la velocidad del avión o de la fuente no cambia. El problema no me da información de que vaya a cambiar. Entonces vamos a considerar que es constante. Y por lo tanto, la velocidad la podemos calcular como distancia entre tiempo. Es decir, podemos usar ahora la fórmula para la velocidad constante, que me dice que bueno, la velocidad de la fuente va a ser igual a la distancia que recorre entre el tiempo que le tome recorrer esa distancia. Despejando de esta fórmula, pues tendríamos que el tiempo es la distancia entre la velocidad de la fuente. No tenemos la velocidad de la fuente, pero del número Mach podemos obtener que la velocidad de la fuente es igual a la velocidad del sonido por el número Mach, ¿no? Entonces sería, lo voy a poner acá abajo, la velocidad de la fuente pues va a ser la velocidad del sonido 336
metros por segundo, esto multiplicado por 2. Estos serían 672 metros por segundo. Y ya lo podemos sustituir acá para encontrar el tiempo. Esto sería pues la distancia recorrida, 16.217.192 metros entre 672 metros por segundo. Al evaluar esto, obtenemos que le tomó 24.132 segundos el viajar esa distancia, ¿no? O fue el tiempo en el cual, cuando el avión pasó justo arriba del observador, después de 24.132 segundos, llegó el estallido sónico con el observador. Bien, si comprobamos acá en la página, la H9363, el ángulo fue de 30 grados. La distancia recorrida 16.217.192, ¿no? Y el tiempo 24.132 segundos. Pues bien, este es el ejercicio 10, ¿no? Nos vemos al siguiente.